Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor. Yo soy Sergio. Muy bien, Sergio, ¿sabes? Este episodio Ajá. se va a tratar de algo que he tenido en mente desde la otra vez que estábamos en el episodio hablando de los finales, curiosamente, el Ok. polo opuesto de este episodio, Ajá. porque dimos con un ejemplo que me gustó mucho hablar de cuando tocamos sin querer, ¿no? Porque yo estaba hablando de Up, pero tocamos Buscando a Nemo, ¿no? Y de la primera escena en la que nos presentan a Marlene, ¿no? Y lo de su familia y de por qué se preocupa tanto por sus hijos y todo eso. Claro. Y de ahí se me ocurrió hablar de este tipo de escenas, de cómo un primer acto nos puede plantear un personaje de manera así muy, muy original o eficiente o algo que como público nos den ganas de seguir a este personaje o de apoyarlo, ¿no? O de ver cómo evoluciona su viaje. Ok. Y entonces, esto es lo que, bueno, tú ya sabes, pero para explicar al público, esto es Claro. el episodio. Claro, claro. No, está bien. Suena padre. Entonces, Sergio, mi pregunta para ti, tú que Ah, estás en este tema ahí ahorita, ujú. en tus cosas, este, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante un primer acto con respecto a los personajes que seguimos en una historia? Uf. Pues, sí, yo cuando me comentaste el tema, este, con antelación, ¿no? Para grabar este episodio, yo sí quería como platicar un poco de los procesos que yo tomo y de lo que estoy aprendiendo ahorita en el Centro de Escritores Cinematográficos. Es una beca que me dieron para un proyecto que estoy desarrollando, pero que lo padre es que es documental. Entonces también como que siento que eso puede ser como llamar la atención, ¿no? Porque pues hay muchos libros de cómo escribir un guión de ficción, ¿no? Pero de documental como que quizás no es tan conocido, ¿no? Entonces quería como que también aprovechar y platicar de eso que he ido avanzando y asimismo del proceso que yo ya tengo, ¿no? Y que sigo descubriendo al momento de trabajar en cualquier guión, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, pues obviamente es importantísimo el primer acto porque a través de él, como tú mismo mencionas, estableces a él o a la serie de personajes que vamos a acompañar durante los próximos 90 minutos, 2 horas o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no se trata tanto de que te caigan bien o no, creo que es más allá de que los puedas comprender, ¿no? Y creo que esto aplica en cualquier cosa, ¿no? Ya sea un libro, ya sea un videojuego, ya sea un cómic, lo que sea, siempre creo que se trata del comprender, ¿no? De la empatía, del que por un momento podamos meternos en la vida de alguien más, sin importar en qué circunstancia esté, ¿no? Entre mejor fundamentado esté, y por fundamentado me refiero al mundo en el que vive, al tono en el que se desarrolla la historia, al objetivo que tiene el personaje y a cómo él percibe el mundo, ¿no? O cómo él interactúa con el mundo que lo rodea, es muy importante porque nos presentas un precedente del personaje, de lo que ya es, de lo que está acostumbrado, y creo que el reto de cualquier historia es acudir a ese mundo, ¿no? Es acudir a ese personaje. Digo, puede cambiar, ¿no? Tampoco como que hay que pensar de manera absoluta, pero al menos sí, o sea, yo cuando me emociono o cuando estoy involucrado es porque pues tienen que pasar cosas, ¿no? O sea, tienen que afectar, tiene que haber conflicto. Esa palabra es clave. En el primer acto tú estableces un conflicto
Y ese conflicto es lo que va a afectar la vida, a sacudir la vida del personaje principal, ¿no? Pero para ese punto ya tenemos que aprender cómo es él. Entonces, como que creo que está bien empezar a hablar de esos conceptos, ¿no? De personaje, conflicto y un arco, ¿no? Que creo que es lo que tú también quieres empezar a platicar. Sí, sí, definitivamente. Porque si no entendemos a quién estamos viendo, no nos Ujú, importa lo que vemos. claro. Y entonces, quizá esto eh, es debatible qué acto es el más importante, pero el primer acto es vital para que te metas en todo el resto de la historia, ¿no? Y entonces, Exacto. Sí, es lo que llama tu atención, ¿no? Incluso. O sea, los primeros minutos son importantes para establecer lo que vas a ver a lo largo de ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, incluso si al principio no te late, pues igual y no te va a latir después, a seguir latiendo, ¿no? Digo, yo siempre soy de los que me gusta ver todo, ¿no? A pesar de que quizás no me convenza al principio, quizás lo haga más adelante, ¿no? Pero pues también aún así es vital, ¿no? El como que atraer la atención y siempre, al menos yo sí destaco como cuando hay películas o lo que sea, en la que en menos tiempo o de la manera más efectiva logran hacer eso. Y me ajá, acuerdo justamente del centro en el que estoy ahorita, uno de los proyectos, yo soy el único que estoy haciendo documental, hay otros dos que están haciendo ficción, pero antes de escribir el guión, están haciendo algo que se llama el argumento, que el argumento es literal escribir todo lo que va a pasar en la película, ¿no? Antes de escribir el guión. Entonces está padre porque te sirve a ir pensando en todas las acciones, en ir pensando un poco en el tono. Ahí mismo se puede ir reflejando el tono, se puede ir reflejando lo visual, ¿no? Cómo lo vas a comunicar, cómo se va a ir viendo, a escuchando. Desde el argumento es el pre del guión, ¿no? Es como una herramienta muy, muy padre, un documento muy padre que te sirve para ir teniendo claridad en el guión que tú quieres escribir. Y de hecho dice mi tutor que pues, puede tomarte mucho tiempo escribir un argumento, pero ya que lo tienes, es mucho más fácil escribir el guión. Y yo también comparto eso que él dice, porque al menos en mi caso, yo nunca había hecho argumento, es algo que apenas estoy descubriendo ahorita, el cómo se redacta, el cómo se hace, para qué funciona, que es lo que le acabo de comentar. Pero, por ejemplo, yo sí, con uno de los guiones que tengo recientemente, siempre me gusta pensar mucho en la estructura. Yo sí soy mucho de estructura porque a mí me da más seguridad y claridad antes de escribir. Entonces, si yo no tengo claridad, yo no puedo sentarme a escribir un guión o batallo mucho. Y lo digo por experiencia. Entonces, por ejemplo, con un argumento, o sea, sí me ha pasado que entre más claridad tengo, más fácil se me hace escribir un guión porque ya sé qué escena sigue, porque ya conozco a los personajes, porque ya sé a qué le tienen miedo, porque ya sé qué es por lo que van a pasar, cuál va a ser su arco o qué les va a suceder. Entonces, entre más tengo resuelto eso, para mí es muchísimo más fácil escribir un guión. Este, y ya lo que voy con esto es que justamente uno de los proyectos, eh, este, era muy largo el argumento, porque lo están haciendo por actos. Era muy largo, muy, muy largo. Casi, casi ese primer acto podía ser el piloto de una serie, ¿no? Entonces, también tienes que pensar en eso, ¿no? Que un primer acto son, pues unos 15, máximo, máximo media hora. Digo, en términos así de fórmula, ¿no? En y en realidad, términos de un largometraje y no sí, una... claro, sí, por supuesto. Hablando de un largometraje, sí, tienes toda la razón. De hecho, eso que dijiste es un muy, muy buen punto, porque exacto, o sea, una cosa es concebir en largo y otra cosa es concebir en corto. Y si es algo muy, o sea, si es algo muy distinto y si en el largo lo que uno quiere es como economizar, de que entre más, o sea, pues sí, no, entre más pronto como que presentar todo, digo que no tiene que ser así, ¿verdad? Insisto, o sea, no tiene por qué ser así, pero al principio uno batalla, ¿no? Entonces, por lo mismo,
tu proceso se hace muy largo, de que por eso los primeros actos estás batallando, porque no tienes claridad, porque apenas estás descubriendo la historia. Entonces, por lo tanto, escribes mucho, porque apenas vas descubriendo, estás esbozando. Entonces, por lo regular, es común que te extiendas más de lo que debería ser. Y ya cuando empiezas a tallerear, cuando lo empiezas a revisar, cuando otros lo empiezan a ver, cuando te dan su consejo, estos puntos, ¿no? De que pues quizás lo puede ser más corto, ¿no? O ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿No? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es ese, ¿no? De que era muy largo y quizás era muchísimo más corto y se acababa en tal punto, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, un primer acto, o sea, tiene cierta porcentaje, vamos a verlo así, tiene cierto porcentaje dentro de una duración total o de una cantidad total de un largometraje. Y también en un corto, ¿verdad? Ajá, Pero o sí, un piloto de una serie o un primer no, capítulo de completamente, novela. porque ahí es por capítulo. Y ahí es, y aparte es por qué tan longevo es una temporada, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí es como sí es como, se piensa distinto, ¿no? Ajá, Así se un, usan los mismos conceptos, pero no se concibe igual, ¿no? sí, pero un Este, piloto, así como cualquier historia, también tiene tres actos, ¿no? claro, Y claro, entonces, o sea, a pesar de que en una serie estás pensando a largo plazo, eh, sí, el piloto es, o sea, el piloto puede tomarse en su totalidad como un primer acto, porque supongo que claro, debe de engancharte, pero también los primeros minutos de ese piloto son como el primer acto de ese piloto, y en teoría sí, eso es claro, lo que debe como que engancharte más de todo el sí. piloto para que Y en quieras seguir cualquier, viendo. y no solo un piloto, cualquier episodio de cualquier serie, Bueno, sí. o sea, se puede dividir en dos, que son los cortes comerciales, como normalmente se hace, ¿no? Este, y ahí a través de eso como que se hace la fórmula de hacerlo por actos y demás, ¿no? O sea, sí, tienes toda la razón, o sea, independientemente de lo que sea, siempre hay como una estructura, ¿no? Predeterminada en la cual presentas un conflicto, ¿no? En los primeros minutos de un capítulo se presenta un conflicto y a lo largo de ese capítulo se resuelve o no se resuelve, ¿verdad? Entonces, ya a lo que iba nada más era que al trabajar otra vez en ese proyecto, resolvió de una manera mucho más económica presentar el personaje. Y recuerdo que todos lo felicitamos, ¿no? Porque fue como que a huevo, de que en menos tiempo lograste decir mucho más, que es lo que uno quiere, ¿no? En el guión. No es una novela, o sea, también hay que pensar eso, de que no es una novela, en la novela te puedes extender porque funciona distinto, pero en un guión hay un tiempo predeterminado, ¿no? Entonces, este, pues nada, está padre como que ver como que todas esas opciones y ejemplos que pueden existir, ¿no? Sí, definitivamente. Y hay, yo me admiro mucho así como tu amigo lo resolvió, de las historias que lo hacen lo más rápido posible, ¿no? De que en los Claro, primeros minutos ya estás. O sea, es muy, siento que entre más envejezco o entre más crezco, es más fácil para mí que una película me pierda en los primeros minutos. ok, Porque como que entre más ves cosas y entre más te desarrollas como persona, más te haces crítico y más sí, claro, aunque no quieras, andas con el plan de espero que esto no me haga perder mi tiempo, ¿no? Espero que lo que voy a ver valga la pena las 2 horas que voy a estar sentado o las 8 horas o lo que sea que vaya o lo que vaya a leer o lo que sea. Y, ajá, y si y siempre como que llega un punto en la película como que, o lo que sea como que me siento seguro de que ok, entonces ya estoy dentro, ¿no? Pero ha habido muchos ejemplos de cosas que me han perdido en los primeros minutos y que nunca me recuperaron, ¿no? Por razones que, como que piensan en todo menos
en el personaje o en el conflicto. O sea, hay veces que una cosa está más preocupada por presentarte cierta, el mundo o la mitología. Bueno, Y, también, también hay que pensar que no todas las historias van de lo mismo, ¿no? Y hay como el que dicen, ¿no? Hay películas que son más del mundo o de lo estético, ¿no? ajá, Y o no sea, tanto de la historia, ¿no? sí, o sea, Es todo el mundo dice que Harry Potter es el personaje más aburrido de su propia así. franquicia. Bueno, he Ah, escuchado muchas veces eso, que, ah, sí. o sea, piensa bien, que este, uno, bueno, al menos hablando por mí, yo recuerdo más a los personajes secundarios que a Harry Potter. Mm, ok. Y bueno, en términos del libro, pues el libro está, los libros, quiero decir, están 100% desde su perspectiva. No están en primera Claro. persona, pero, o sea, Ujú, todo lo conocemos a través de la experiencia de Harry Potter. Y entonces, ujú. como que en muchas historias de fantasía, el protagonista es más como un observador que un Sí, agente sí, activo. sí. De hecho, eso que dices también está padre porque muchas veces así pasa, ¿no? Que los protagonistas toman como el rol del espectador, ¿no? Que a través de ellos recibimos la información de cómo funcionan los mundos fantásticos, ¿no? En los que se sumergen, ¿no? Pero yo pensé que ahorita cuando estabas platicando de tu experiencia viendo cosas mientras eh, más avanzas en tu vida, más cosas ves, yo lo que sí pienso, porque es algo que he pensado recientemente, es que los mejores, o bueno, casi parece que es tan fácil presentar de que el conflicto, el personaje, el mundo, lo que tiene que hacer, de que sabes, o sea, y toda la estructura dramática de una historia, de una película, de una serie. O sea, los mejores ejemplos hacen verlo tan fácil que dices de que, pues claro, porque hicieron esto, luego hicieron aquello, y luego así, y se entienden muy fácilmente, ¿no? Pero en realidad es todo un proceso que no pasa nomás así, ¿no? O sea, sí requiere un esfuerzo y un nivel muy, ¿cómo se dice? Pues sí, no, o sea, no cualquiera, ¿no? O sea, parece fácil, pero en realidad cuando te pones a pensar en tu historia y intentar que es así de fácil, te cuesta mucho, ¿no? Y no sé, como que siempre, no sé, estuve viendo algunas películas y siempre pienso, siempre pues me clavo, ¿no? Quieras o no, a veces te clavas y dices de que no manches, o sea, estamos en este punto, o estoy súper envuelto en la historia, ¿no? Y pienso eso de que, ay, no me lo hacen ver tan fácil, ¿no? De que, cómo hacen las cosas, ¿no? Este, pero pues no es así, ¿no? Sí Ajá, requiere un gran esfuerzo. ahorita se me está ocurriendo, por ejemplo, hablando de protagonistas que no Claro. son como que la atracción principal, pero como que son nuestra ventana a un nuevo mundo. Yo creo que uno de los mejores primeros actos que he visto en una historia de, como que más fantasiosa, no, ciencia ficción en este caso, es Ok. el primer acto de Matrix, este, película que Claro. hace poco, relativamente, por primera vez. Y aunque yo ya he escuchado muchos quotes en internet o he visto memes, o sea, yo ya sabía cosas de la película antes de Sí. verla por primera vez, como que a lo mejor yo nunca iba a estar igual de asombrado como alguien que la hubiera visto por primera vez en el cine cuando se estrenó, pero la Ujú. película hace un gran trabajo para intrigarte por Sí, los misterios de exacto. este mundo. O sea, siempre o sea, cuando empieza la película te arrojan en este mundo sin darte ninguna explicación, o nomás estás aquí y alguien Ujú. está siendo perseguido, una mujer, en medio de la noche, ¿no? Y de repente tiene un montón de movimientos de artes marciales súper locos, ¿no? Ah, Y luego llegan unos agentes que usan lentes de sol en la noche y la empiezan a perseguir
ellos también parecen tener alguna especie de poder, Ujú. agilidad sobrehumana, ¿no? Y luego la primera escena culmina en la que la están persiguiendo y ella escapa por medio de una cabina de teléfono. Y entonces toda Sí, esa secuencia es como que qué chingado está pasando. No sé cómo funciona esto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién era el bueno? ¿A quién debía estar apoyando? Y conforme la película avanza y ya conocemos al personaje de Keanu Reeves, a Neo, y la película nos hace desear respuestas y estamos esperando y esperando y esperando que alguien nos explique y hasta que por fin nos explique qué pedo, ya por ese entonces, a pesar de que nos respondieron cosas, la película logra que ya estamos enganchados por ese punto, ¿no? Pero ese es un gran primer acto de enganchar al público por medio de la intriga y la anticipación. Y es como un de hecho, buen ejemplo de cómo hacer, crear un mundo nuevo, ¿no? Porque, si no se lo das, así súper, si no se lo dejas súper claro al público, más bien lo haces querer desearlo o conocer, ¿no? Es una manera de que él se sienta más, él o ella, el que esté viendo la película, se sienta más involucrado en la historia. Matrix es un gran ejemplo y de hecho dijiste dos cosas muy buenas que quiero retomar, que es la de primero introdujeron el mundo a través de uno de los personajes importantes y después introdujeron al protagonista que cumple con el viaje del héroe en esa película, ¿no? Y pues sí, a lo largo de la trilogía. Pero pensando nada más en la primera película, tienes toda la razón, es un gran ejemplo de, del viaje del héroe, de un protagonista que se sumerge a un mundo el cual nosotros descubrimos y deja tú todo el inmenso labor y esfuerzo, dedicación y talento para crear ese mundo desde lo filosófico hasta cómo se ve y cómo funciona y demás cosas, lo que representa, lo que significa, deja tú eso, o sea, otra cosa, o sea, el guión como tal, ¿no? O sea, de que, ok, ya tienes todo ese desmadre, ¿cómo lo presentas a la audiencia? Así como tú mismo dijiste. Y la otra clave que mencionas es justamente crear intriga. Yo creo que en cualquier historia, siempre, y es algo que se dice, y voy a repetir, que es o sea, una película, un cortometraje, un capítulo de una serie, todo, o sea, independientemente de lo que sea, tiene una duración, o sea, se va a acabar. Por lo tanto, entre más tiempo estés, más tienes que ir avanzando dentro de lo que tiene que suceder en lo que sé que vas a contar, porque al final del día estás contando una historia, independientemente de que sea lo que sea, el tiempo es algo de lo que no podemos escapar, es parte del cine, es lo que quizás hace el cine, ¿no? Es que está contenido en cierto prolongación, ¿no? En cierta duración. Entonces, desde que tú estás escribiendo un guión, siempre tienes que pensar en que tiene que ir avanzando, tienes que estar avanzando, tiene que estar progresando, y hay distintas maneras de, de presentar la información y de que tu personaje avance, ¿no? Progrese, o que en el caso de Matrix conozcamos un mundo. Y a través de si tú estás presentando dudas de cómo funciona, de qué es lo que va a pasar, de hecho, eso es lo que siempre tienes que estar pensando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasarle a Neo? Bueno, cómo si Neo? Bueno, a Neo va a tomar la pastilla roja o va a tomar la pastilla azul. Ya tomó esta pastilla, ¿qué sigue después? O sea, siempre es eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y luego, pues, por eso también hay otros personajes, otras tramas, un antagonista. O sea, todo siempre va en relación a un clímax, a un final, a un desenlace, ¿no? Entonces, una clave desde que tú estás escribiendo es eso, cómo progresas, cómo avanza tu historia, qué tanto información compartes, y por qué, ¿no? En el caso de Matrix funciona muy bien porque te va presentándolo de manera, o sea, por partes te va presentando la lógica y las leyes de ese mundo, y aún así esa intriga que tú mismo mencionas es lo que te mantiene enganchado y queriendo saber más, ¿no? Entonces,
Me parece un gran ejemplo el que acabas de usar de Matrix, y estos conceptos que están surgiendo también me parecen como muy importantes, que se toman en cuenta para que tu historia sea mejor contada, ¿no? Exacto. Y lo que tú dices, lo que acabas de decir, se puede resumir en, creo que una regla general que puedes encontrar en cualquier libro sobre guionismo o sobre storytelling, que es básicamente de que toda escena tiene que cumplir con al menos una de esas dos cosas, o desarrollo de personaje o desarrollo de la trama. Y si no cumple con alguna de las dos, la escena tiene que En eliminarse, términos de una fórmula, claro que porque ya sí, es sí, por pérdida de supuesto. tiempo para el público. Sí, o sea, es como, o sea, Claro. obviamente para toda regla hay excepciones, pero al menos esto es algo que básicamente te debe de preocupar de que en ningún momento Claro. pierdas el enganche Y del público. Y si ofreces una de estas dos cosas, es como uh-huh. recompensarle al que esté Sí, ¿no? viendo porque le Y estás es dando eso, o más. sea, yo ahorita en lo que estoy ahí trabajando y avanzando, y en base a las cosas, a los documentales que he visto, siempre he identificado que cuando abren, van presentando un conflicto, pero a lo largo de todo el documental, ese conflicto se va desarrollando y vas encontrando matices y vas encontrando vertientes y casi casi no se trata de si se resuelve o no, sino de te presenta una, bueno, hablando de documentales mexicanos, en los que por lo general siempre te presentan como una situación en la que hay una adversidad, ¿no? O una problemática muy difícil de resolver y que afecta a una serie de personajes, ¿no? A un elenco, ¿no? Entonces, está padre porque yo siempre pienso en eso, ¿no? Como que en conflicto, y ese conflicto tiene que ir progresando. O sea, es lo que tú vas como desarrollando, ¿no? Es lo que tú vas como, pues sí, presentando y viendo de qué manera afecta. Si en el caso de una historia, de un viaje del héroe, es que el conflicto vaya afectando al personaje y que el personaje tenga que enfrentarse a él para crecer, para aprender algo y así resolverlo, al menos en el documental yo he notado que en los primeros momentos se te va presentando una situación concerniente a un conflicto, a una problemática, y a lo largo de todo ese documental lo que tú estás viendo es cómo esa problemática, cómo ese conflicto afecta en otros aspectos, ¿no? Porque si no se vuelve muy plano. Entonces, es algo que yo también estoy tomando en cuenta al momento de desarrollar mi guión de documental. Siempre pensar en el conflicto, en de lo que quiero hablar también, que esos son conceptos también que para mí son muy valiosos, ¿no? Como tu premisa, tu tesis, o sea, de qué es lo que quieres hablar, qué es lo que, por qué estás contando esa historia, o sea, con qué es lo que se va a quedar la gente, ¿no? Tus temas, ¿no? Todo ese tipo de conceptos también para mí es importante, o sea, entre más claros los tengas, es más fácil porque, como quien dice, ¿no? O sea, los personajes son una manifestación de tus temas, ¿no? Tus personajes son una manifestación de esas tesis que tú quieres, en las que tú crees y que tú quieres probar. Entonces, ya ves, o sea, dijimos primer acto y estamos hablando de personaje y conflicto, y ahora estamos hablando de muchas cosas que también siento que son súper indispensables. Y lo digo o sea, siempre estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? No de nadie más, ¿no? Lo digo porque así me ha pasado, así me funciona, así lo he aprendido y, y me y hace que sea más claro. No que sea más fácil, ¿verdad? Porque de que te va a costar, te va a costar, ¿no? De que vas a batallar. Pero sí, sí son muchos elementos los que tienes que tomar en cuenta para que tu historia esté contada de la mejor manera posible. Y qué mejor que ir demostrando todo eso que planteando un primer acto
en el que para mí yo siento que lo más importante es personaje, mundo y conflicto. O son los tres, creo que son los tres eh, puntos en los que yo sí me concentro más. Porque eso me permite ir creando escenas, y eso me permite ir viendo cómo va a progresar, hacia dónde voy a ir, o sea, en dónde voy a empezar para ver hacia dónde puedo ir, y me hace entender al personaje. Y si yo lo entiendo, tengo que explicárselo a la audiencia. Digo, no tiene que ser, digo, insisto, hay muchas maneras, ¿no? O sea, porque quizás el no conocer al personaje en un principio es lo que causa intriga y es lo que vas a ir descubriendo, ¿verdad? O sea, insisto, hay muchas maneras de cómo contar tu historia, pero al menos yo sí lo tengo que entender para presentar una escena en la que la audiencia pueda, ok, ir entendiendo qué onda, ¿no? Y quizás más adelante ya ir descubriendo al personaje, ¿no? Pero insisto, hay muchas, o sea, hay muchas maneras de contar una historia, de la cual puede desarrollarse tu historia, pero está padre como que ir contemplando todos estos elementos, ¿no? A tu disposición. Sí, y todo esto Exacto, afecta a todo. exacto. Todo esto tiene una relación simbiótica entre sí, ¿no? Y pues tengo muchos ejemplos sobre esto, pero para llegar al Va, corazón va. de lo que quiero hablar, esto, porque como que mi mayor ejemplo al que quiero llegar, porque se me ocurrió este tema, porque recientemente vi una película de nuevo que me recordó lo chingona que es esta película, pero también wow, el primer acto y la manera en la que a través de exposición visual conocemos a un personaje perfectamente, cuál es su pasado, cuáles son sus motivaciones y de qué se va a tratar la historia en casi una sola toma. O sea, que en 2 minutos, a través de la magia del cine, conocemos perfectamente a un personaje. Y es una película, algo que muchas películas batallan, porque casi siempre, la regla siempre es de Claro, muéstralo, no lo claro. digas, ¿no? Show, don't tell. Y pues esta película cumple perfectamente con esto, y sobre todo esta manera en la que presentan a este personaje, y es una de mis películas favoritas, y es Who Framed Roger Rabbit. Es, Sí, porque está bien chingona, y sí, me sí. gusta mucho, por muchas razones, pero el protagonista llamado Eddie Valiant, Ujú. es interpretado por Bob Hoskins, descansa en paz. Este, la película empieza con una caricatura cualquiera. Es como un corto animado de Roger Ujú. Rabbit cuidando a un bebé, ¿no? Y está muy cómico, está muy simple y te recuerda algo como salido de Tommy Jerry o de Ajá. Looney Tunes, algo así, ¿no? Y luego este corto termina y luego la cámara se aleja de todo y descubrimos que estaban A filmando huevo. este corto animado y que los personajes Ah, animados existen en este mundo live action, ¿no? Y son actores, ¿no? El bebé sí. incluso tiene voz de un hombre de 40 años y pues Roger Rabbit es el titular personaje, que es un conejo, Claro. ¿no? Animado, y su jefe le habla que quiere hablar con él por alguna cosa delicada Ujú. que le quiere mostrar, ¿no? Y entonces lo seguimos a su oficina y pues para resumir las cosas, este sospechan que la novia de Roger Rabbit, llamada Jessica Rabbit, lo Sí. está engañando. Entonces le piden a un detective privado que la espíe y tome fotos a su camerino después de un Ujú. espectáculo que ella da así un bar, ¿no? Entonces ya después el detective, que es Eddie Valiant, regresa con las fotos y le muestra la evidencia fotográfica de que sí, su esposa la está, entre comillas, porque o sea, hasta eso es un gag, porque no están teniendo sexo ni nada, es una pendejada, pero sí lo está engañando de cierto modo. Pero lo importante de esta secuencia
es que ya establecimos este mundo para este Ah, punto de la película, ¿no? Sabemos que las caricaturas están vivas y son actores y, y Universal y Disney y todo son las corporaciones que controlan las caricaturas, ¿no? Entonces ya después de habernos presentado esto, seguimos a este detective que para este momento parecía un personaje secundario, lo seguimos hasta su casa. Y pues toda esta película está filmada en estilo sí, noir, ¿no? Porque se desarrolla en los sí. años 40. Y lo seguimos a su departamento y la música es como una especie de jazz triste, ¿no? Y está todo Ujú. así como que, oh, qué día tan pesado. O sea, no hay ningún diálogo en esta escena, pero él llega cansado a Ajá. su casa y su casa está como que más o menos, no está muy bien recogida. Y entonces vemos que estaba revelando unas fotos y que las tenía colgadas para que se secaran y las descuelga y entonces las va viendo y las va viendo hasta que por fin se topa con unas fotos de él en un día soleado en la playa con Ujú. una novia y de repente por fin vemos sonreír a este personaje y y parece que las fotos le recuerdan a un día feliz Claro. que tuvo, ¿no? Y sigue pasando de foto en foto y ve más fotos de él con su novia en una playa, ¿no? Y la música ya como que se pone un poquito más Ajá. feliz hasta que por fin se topa con una foto de él con otro hombre tocando guitarra también en la playa. Y de repente su expresión cambia y la música también cambia a un tono más Ujú. triste, ¿no? Y él sigue viendo fotos tras fotos de más fotos con ellos dos y se pone a llorar Mm, y se sienta en su escritorio y luego la cámara se aleja revelando que es un escritorio doble. Y del otro lado está el escritorio de este hombre y está todo cubierto de polvo. Y por el apellido vemos que es su hermano, Theodore Valiant. Y todas las cosas parece que nadie les ha tocado en años porque están cubiertos de ujú. polvo. Está su lupa, sus lentes, unas plumas. Y luego la cámara sigue paneando en su escritorio y vemos una foto de ellos dos juntos en su negocio de agencia detective. Y luego la cámara sigue recorriendo unos periódicos en primera plana casos de ellos dos, Valiant y Valiant resuelven un secuestro, ¿no? O Valiant y Valiant aclaran la reputación de Goofy, y cosas así. Y luego la cámara pasa ahora a unas fotos este, de ellos dos graduándose de la Academia de Policías y está una foto de la generación. Ellos dos son los únicos que destacan entre todo el grupo de policías porque están abrazados y porque están maquillados de payaso. Y entonces la cámara sigue recorriendo y vemos ellos dos de niños con su padre y descubrimos que su padre era el payaso de circo. Y entonces en- este, descubrimos obviamente que su hermano está muerto y que eh, vemos que hay un antes y un después en su vida, ¿no? De que en algún momento de su vida él era un tipo muy feliz y muy gracioso, muy jovial, Ujú. y la pérdida de su hermano, pues básicamente lo encaminó a este lado, a este momento oscuro de su vida. Entonces la cámara termina de recorrer las fotos y regresa a él en esta misma toma. Se hizo de noche y luego amaneció y está él dormido en su escritorio con una botella de licor a un lado. Y en una sola toma sabemos todo lo que hay que saber de este hombre y cuál va a ser su camino en esta película, ¿no? Y más adelante en la película descubrimos que su hermano fue asesinado por una caricatura. Ajá. Y esta es la razón por la cual él odia las caricaturas. Ujú. Y entonces la película nos promete que eh, vamos a acompañar a este hombre para, esperemos, que recupere su felicidad de algún modo, ¿no? Sí. Y pues toda la Y no, película es como una... y no en cualquier cosa, tiene que ayudarle a una caricatura a resolver. Ajá, porque luego descubrimos que
la película se llama Who Framed Roger Rabbit, porque Roger Rabbit es acusado de un crimen que no cometió y Ujú. este hombre es el único que puede ayudarle. Exacto. Y esta es una gran escena de la que en una sola toma aprendemos todo y es 2 minutos de pantalla y la fotografía y la música y actuaciones y todo eso es ¡mua! Chef Kiss, es perfecto y pues ya, esa es la razón por la que quería hablar de este tema, porque es estás hablando de, tú lo dijiste, hay películas que lo hacen parecer muy fácil. Y a pesar de que ya es un recurso muy utilizado, el de acudir a fotografías Claro. para como que pintarnos una idea del pasado de un personaje, pero Sí, la manera en la que lo hacen y el orden en la que nos muestran todo, cada vez que exacto, veamos una fotografía nueva, vamos más atrás en el tiempo. exacto. Y pues es genial. Amo el No, cine. de hecho dijiste también otra cosa clave que es la de que, bueno, ya conocemos que el personaje de las caricaturas y qué es lo que va a pasar, pues no le va a ser fácil, sino que va a estar envuelto intentar resolver un caso de una caricatura. Y es eso, o sea, enfrentas al personaje contra aquello que más le duele, que más le incomoda, que más le molesta, ¿no? O sea, no se la dejas fácil. Porque si se la dejas fácil, pues es muy difícil muy difícil, casi se vuelve aburrido también, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho bueno, me acordé, siempre hablo de Star Wars, ¿verdad? Me acordé Yo también luché un chingo para no mencionar Star Wars. ahorita me acordé nada más así del Imperio Contraataca. Cuando la vi por lo de May the Fourth, me aventé la trilogía clásica y lo que más me clavé en el Imperio Contraataca es que a Luke todo le sale mal en esa película. La película abre con un monstruo golpeándolo en la cara, ¿no? Uh-huh. Y pierde el brazo al final de la película. Se revela que su padre está vivo y que es el enemigo, ¿no? Contra el que él pelea. A Han Solo, uno de sus mejores amigos lo encierran. Y toda la película trata de eso. Trata de que a Luke le va mal. Con Yoda le va mal. O sea, no es el estudiante perfecto. Desafía mucho a Yoda. Y Yoda también es lo que le reclama porque que él no cree, ¿no? O sea, no, como que no confía, ¿no? En él ni en sí mismo. Y eso fue con lo que yo más me quedé, de cómo en esta película, o sea, nunca me había clavado en que a Luke le va bien mal en toda la película, ¿no? Y fue algo que traigo también para hablar de eso, ¿no? De personaje, ¿no? O sea, de eso se trata. O sea, nuestras vidas no son fáciles y la de los personajes tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Y eso es lo que nos hace también, quererlos ver triunfar, ¿no? También me acuerdo ahorita de Sing Street, de cómo establecer, que hicimos un video, ¿no? En la que explico también, hablamos del guión, ¿no? Y de la foto. Este, Yep. y Sí, justamente ya, eso, el título del video es Johnny Fotografía. exactamente. Y justamente para mí, o sea, después de haberla visto tantas veces, me clavaba en las decisiones que se tomaban, ¿no? En cómo resolvieron ciertas cosas. Y a mí también me encanta esa primera escena porque está el personaje tocando su guitarra en su habitación, está intentando tocar y sabemos que le gusta la guitarra, le gusta la música, está componiendo una canción por sí mismo y en el fondo escuchan que sus papás están peleando. ¿Y qué es lo que hace él? Cierra la puerta, ¿no? Y como que finge que no, o sea, pues está acostumbrado. Entendemos que no es muy común que sus papás estén discutiendo y que para él no es algo normal. Tanto así que cierra la puerta como si nada y pues se sigue concentrando en su música, ¿no? También quizás la música es una vía de escape, ¿no? De esa realidad dura en la que tiene que vivir, ¿no? Y en la escena que sí, ¿qué pasa? Es que lo van a cambiar de escuela. ¿Por qué? Porque la situación con su familia, el matrimonio de sus papás está delicada. Y ahí es donde vemos cómo él es el chico nuevo en otra escuela, en este otro mundo. Conoce a los que van a ser eventualmente sus amigos y establece que hay una adversidad con la figura autoritaria de la escuela
¿Y qué pasa después? ¿De qué va a tratar la película? Ve a una chica guapa y por alguna razón se la acerca, le dice que tiene una banda y quiere para acercarse a ella, ¿no? Le dice que tiene una banda y que le gustaría que ella estuviera en sus videos, ¿no? Porque ella quiere ser modelo. También ahí te establecen al personaje de ella, ¿no? Y eso trata la película. Son un grupo de chicos que crean una banda. Es la historia de un chico que tiene que crecer, ¿no? Que tiene que vivir la vida a su manera y que se enfrenta a varias situaciones adversas desde su familia, desde su escuela, que tiene que ver con sí mismo, su identidad, qué es lo que él quiere ser, a qué se quiere dedicar, y también con una chica que también está teniendo problemas, ¿no? Me acordé ahorita en lo que estás describiendo el primer acto de esta otra peli, me acordé también de esta otra, ¿no? Y, y siento que también pues es lo importante, ¿no? O sea, eh, si va a tener un arco tu personaje, o sea, pues no se la vas a dejar fácil y tienes que crear conflicto. Y muchas veces creas conflicto a través de contraste. ¿Cómo es Sí, esto? Poniendo tu personaje con alguien que es lo opuesto a él. En ideología, en pensamiento, en manera de ser, ¿no? O sea, siempre también eso es algo vital. Que en las series es súper común. En Breaking Bad pones a un hombre pues serio, aburrido, ¿no? Que pasaría desapercibido, que quiere hacer drogas. ¿Y con quién lo pones? Con su ex estudiante así problemático, junkie, ¿no? Que siempre le fue mal en la escuela, que pues nunca vio caminos más allá, ¿no? Y lo padre de esa serie es que a lo largo de las temporadas, los dos personajes cambian. Uno se vuelve más corrupto y el otro se vuelve más bueno, ¿no? Y volvemos a hablar de lo mismo, contraste. En la serie de Glow, tenemos a una chica muy ambiciosa que quiere ser actriz, pero nunca le dan la oportunidad. Los papeles a los que hace casting o nunca cumplen con el perfil o los papeles siempre son pequeños, ¿no? Los papeles femeninos, ¿no? Y cuando encuentra esta oportunidad de formar parte de un programa de lucha libre, ¿no? De mujeres para televisión, el personaje con la que se encuentra, que es la coprotagonista, ¿no? También, es aquella con la que le fue infiel, ¿no? Con su marido, ¿no? Y no solo estás sí. hablando de que hay algo personal, ¿no? Íntimo, que las junta y que crea también esta enemistad, sino también este otro personaje es alguien más consagrada en el mundo de la actuación, es lo opuesto a ella, ¿no? Ella ha logrado tener un éxito, pero por azares y de hecho eran amigas antes de se establece que ya eran amigas, que ya se conocían, y ella también ella también, pues, por lo mismo de que ella ya había tenido papeles importantes, pues su estilo de vida es distinto, es mucho más elegante, ¿no? Entonces las pones en una misma situación y ¿qué es lo que pasa? Conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Los personajes van a tener que lidiar el estar juntos y también van a tener que aprender de ellos. Y también me hace acuerdo de las locuras del emperador, ¿no? Tienes a un emperador. No, esa película es buenísima. De hecho, Está con madre, está con madre. vamos a hablar de esa película porque está buenísima. Y de Ok, hecho, cuando la vi jalo. me sorprendí justamente por eso. Construida. ¿Recientemente o qué pedo? O sea, siento que No, no, tu no, no, energía no, no. La traigo, por los memes, la traigo muy presente. Y ya. la vi así como, la vi el año pasado, de que hace mucho que no la volví a ver, la vi el año pasado, y fue que, wow, está súper bien construida esa película, y aparte es súper Sí, divertida. está muy chida. Y Este, aparte, en cuanto a diseño de personajes, lo más diferente que ha hecho Disney. O sea, nunca estilizan tanto sus personajes y nunca hacen humor de ese tipo. Siempre se lo dejan a DreamWorks o algo así. O sea, esa es una película que no se siente como las demás que no películas es de lo Disney. común Destaca del en todo tipo de sentido. Disney. Mientras tú estabas hablando de Sing Street, ocurrió Ujú. hablando de exposición visual. Sí, O sea, literal, la primera toma de Little Miss Sunshine, ¿la recuerdas? claro, claro.
O sea, wow, ahí con eso es todo. Esa toma, dice, o sea, no dice de qué tratará la película, pero es todo lo que esta niña quiere, ¿no? Establece el personaje de la niña. Ajá, perfectamente. Los ojos de una niña con unos enormes lentes y en los lentes se ven reflejados un concurso de baile Sí, y ahí ya sabes todo de ella. Es su mayor sueño, ¿no? sí, Y claro. repito, parece tan fácil, pero hay ejemplos. Es que de eso se trata, ¿no? Creo que entre más conozcas a los personajes, que es lo que hablaba hace rato, ¿no? O sea, entre más claridad tengas de ellos, va a ser más fácil para ti el poder comunicar quiénes son, qué es lo que quieren, ¿no? Y hacerlo de una manera cinematográfica, ¿no? Que es por eso que decimos de que es que parece tan fácil. Pero es por eso, porque hay un trabajo previo, este, y todas las películas que estamos comentando, o sea, son ejemplos destacables de a considerar y que tienen buenos personajes, ¿no? O sea, que están bien trazadas en argumento, en lo que sucede. Entonces, o sea, pues, por obvias razones funcionan, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, parece fácil bueno, la intención es de que cuando ya lo ves en pantalla es la versión más trabajada, un chingo de horas de empeño, de planeación, de estilar, de trabajar, de solamente que quede lo esencial de una idea, Sí, es lo que debe ser en pantalla, sin nada no sé, de relleno o de cosas innecesarias, sino lo sí, más sí, claro. ajustado, lo más así, Sí. tú sabes. No, sí. Solo vemos el producto final y no vemos todo el trabajo que eh, requirió llegar ahí. Exactamente. Sí, lo que se pierde en edición o en las grabaciones, lo que se graba de más o lo que no se grabó, lo que se tuvo que cambiar. Sí, por supuesto. Y ese es un punto muy, muy importante. Pero regresando con las locuras del emperador, Por este, supuesto. o sea, el establecer a Cusco, ¿no? Como este personaje egocéntrico, megalomano, o sea, que solo piensa en sí, ¿no? Que todo para él, el mundo gira alrededor de él y no al revés, ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que va a pasarle a este personaje? Es que todo se le va de cabeza, ¿no? Y es despojado de lo que es simplemente su apariencia humana, ¿no? Y aparte darlo por muerto, obviamente, ¿no? Pero también la escena en la que presentan a Isma, ¿no? Es Sí. la tensión que hay entre ellos. También sabemos que llevan años, o sea, es una relación que lleva años y que por eso ha creado los rencores que ha creado. Y también el personaje de Pacha. Me encanta porque hasta la música que le ponen, de que si a Cusco lo presentan con este número musical majestuoso, impresionante, que hasta tira un viejillo, ¿no? De su palacio. Sí. Este, Apache, hasta me da risa de acordarme de que la musiquita, no, y así, no, me da mucha risa, ¿no? Y es él No subiendo me las acordaba. montañas, muy calmado, ¿no? Esta vibra que Ah, tiene, muy inocente también, muy humilde, ¿no? Y es ese contraste, es ese choque de mundos, ese sí. choque de culturas, ese choque de personajes, ¿no? Así como en Royal Rabbit, bueno, ahora Cusco depende de Pacha, ¿no? Y aparte deja tú eso, están en conflicto porque Cusco quiere deshacerse de la aldea de Pacha para construir una casa de verano, ¿no? Un castillo, un no sé qué. Y Tiene ahí, un capricho que no ocupa. exacto. Y deja tú eso, a mí me sorprendió es una película que es muy relevante, o sea, imagínate un político que quiere despojar un área natural en donde vive gente, nada más porque quiere crear algo algo con fines económicos o con fines que nada más a él le benefician, ¿no? También por eso fue como muy impresionante ver esa película, ¿no? O sea, la figura en el poder contra la figura del pueblo, ¿no? Y cómo chocan y tienen que depender uno de otro
y de eso trata la película, ¿no? Y aparte es divertidísima, que es Oh, lo que más destaco. sí, hay que hablar de ella algún día. Sí, tienes razón. No, no se me había ocurrido esa posibilidad. Es un, ok, paréntesis, ocupo 15 segundos para decir esto, Ajá. pero extraño esa variedad de Disney que ya no vemos, o sea, Uh-huh. entre esa y Hércules, o sea, es como, ¿por qué ya no vemos eso? Pero bueno, o sea, incluso la variedad en estilo visual, pero sí, ok, ya acabé. Sí, Pero sí, eso no, es lo ajá. importante sí, o sea, los opuestos, es por eso que amamos las parejas disparejas, ¿no? Porque Uh-huh. contraste de personalidad y de todo que, Exacto. sí, ¿no? Una pareja explosiva, Little Weapon y todo, o sea, es adictivo ver cómo Sí. se forma una amistad entre dos personajes así tan Uh-huh. diferentes entre sí. Y pues sí, y ya para terminar y la conclusión, o sea, Sí. ah, todo lo que hemos dicho, a lo mejor puede sonar como que muy cliché, ¿no? Porque, o sea, son cosas que siempre vemos, ¿no? Las parejas disparejas o el detective Uh-huh. deprimido que tiene que encontrar una luz en su vida Sí, o claro. cosas así, o sea, obviamente, o sea, lo vemos en todas partes, pero el lograr que al público le interese ver esta versión Sí, de lo que sea, sí. eso es lo difícil, ¿no? ¿Qué es lo que esta historia, la diferencia de los demás, ¿no? ¿Por qué vale la pena gastar mi tiempo en Uh-huh. verla, ¿no? Y eso es lo que el público inconscientemente o no busca, ¿no? Sobre todo si no pagan por ella, por ejemplo, si la encuentran en la tele, ¿no? O Uh-huh. si, no sé, o sea, tienes que hallar la manera de enganchar al público lo más rápido posible de preferencia, aunque, repito, toda regla tiene una excepción, pero Claro. para que podamos pasar a el conflicto, que es como lo jugoso de la historia para los... Sí, no, con lo que más quedo, con lo que más me quedo, es que, y va a sonar muy obvio, ¿no? Pero el primer acto sirve para establecer lo que vamos a ver a continuación. O sea, a lo largo de lo que va a seguir sucediendo, ¿no? Y esto es a través del personaje, del tono, del mundo, y el conflicto a resolver, ¿no? Y ya para ir cerrando, yo nada más quería como volver desde mi trinchera, que ha sido el proyecto en el que estoy trabajando de documental, al menos para mí, con documental, es que no quiero decir que es distinto, pero pues sí es distinto, pero al final del día todo se resume en lo mismo, ¿no? Que va a ser esto, entre más sepas, entre más conozcas, entre más investigues, entre más seguro tú te sientas, después de hacer mucho trabajo de personajes, de lo que quieres decir, de la estructura. En mi caso, sí me sirve mucho eso, ¿no? O sea, el saber más de lo que quiero decir. Y poniendo como ejemplo, en el documental yo tengo que investigar, porque estoy basándome en cosas históricas, estoy basándome en cosas que están pasando en este momento, estoy basándome en cosas que quiero que pasen. Entonces, como una combinación de lo que quiero que sea, de lo que ya pasó, de cómo cuento eso que ya pasó. Y se trata de crear como escenas, ¿no? De cómo voy a ir contando esa historia en base a todos estos conceptos que yo tengo en cuenta, que es desde mi personaje, desde lo que yo quiero decir, o más bien de lo que trata mi documental, de lo que estoy investigando y el por qué. O sea, y lo que decíamos, ¿no? De que todo, o sea, todo tiene que estar ahí por algo. No está ahí nomás de agrapa, no está ahí nomás de gratis. O sea, están ahí porque suman. Son elementos que van sumando, que te van llevando hacia un desenlace, hacia un clímax,
hacia una resolución de un conflicto, hacia un aprendizaje, hacia un tema del que se quiera hablar, yo qué sé, ¿no? Todo suma y entre más consciente estés, más fácil y más esclarecedor va a ser, porque ya tienes una pauta, que al final del día eres tú, y eso es, y creo que con eso vamos a terminar, o sea, al final del día es tu historia, y nadie te está obligando a hacerla, más que tú, más que tus ganas, tus inquietudes, tu identidad, lo que a ti te representa, tus valores, en lo que tú crees, y yo gano mucho viendo películas, me gusten o no, es algo que a mí me hace quien soy y es algo que yo puedo disfrutar. Entonces, yo quiero también compartir ese cariño, ¿no? Compartir quién soy a través de estas piezas, ¿no? Estas obras, estas películas o cortometrajes, documentales o ficción, yo qué sé. Al final del día todo termina en ti, todo se resume a ti y para mí el cine es un acto de compartir, es un acto de empatía. Entonces, si tú vas a contarnos una historia, cuéntamela de la manera más honesta que tú puedas y cuéntamela a partir de ti, de quién eres tú, porque yo creo que el ver las películas de un mismo director o de una misma directora o de yo qué sé, te habla mucho de esa persona, ¿no? Detrás. Y creo que para mí es algo muy valioso, porque puedes conectar con gente de otras partes, ¿no? De otros lados, de otros mundos, y creo que eso es lo más bonito y lo más valioso, ¿no? Lo que nos deja el cine al final del día. Entonces, todo empieza por ti, todo empieza por uno, y el viaje que tú vas a enfrentar para escribir esa historia que tú quieres contar es un viaje arduo, pero en el que tú vas a creer, y entre más creas en tu historia, lo más seguro es que el resultado sea algo que también genere un poco de luz, ¿no? En este mundo, ¿no? Tampoco voy a decir que va a ser una luz súper brillante porque hacer una película es muy complicado y el que llegue y el que se vea también, pero con que alguien más la vea y pueda encontrar o entender o ver lo que querías decir, creo que es algo muy valioso, ¿no? Y a lo que creo que al menos aspiramos, ¿no? O lo que al menos yo sí aspiro, ¿no? Que otros puedan ver y incluso ser empáticos, ¿no? Con situaciones que no, que desconocemos o que no nos damos el tiempo suficiente para entender, ¿no? Y pues yo creo que con eso hay que quedarnos y siempre eh, ver hacia el horizonte, ¿no? Hacia ese horizonte perfecto, soleado, en el que tu película, tu cortometraje, tu lo que sea, va a llegar a un público, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ah, sí, que pase lo que tenga que pasar. Muy bien, Sergio. Muy bien dicho. Y con eso pueden encontrarnos en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify y YouTube. Y pues ahí seguimos con los videos, aunque ya no hay, ahorita ya no hay nada con que coincidir, pero definitivamente estoy trabajando en algo ahorita y pues Excelente. algo muy Y como quiera diferente. seguimos, ¿Eh? como quiera seguimos en esta modalidad de podcast. Ah, sí. Cada 2 semanas. Y las sorpresas que aguarden, esperemos que puedan manifestarse lo más pronto posible. Sí, el mundo está loco ahorita. Y, Sí. y todo, a pesar de estar encerrado, estoy con muchas cosas, malavariando. Pero Claro, todo. sí, todos. Así que solo nos queda continuar y avanzar a nuestro respectivo segundo acto. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.